en este lugar, gloria al Señor, para poder predicar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Cristo. Bien, vamos a empezar con la palabra de Dios en esta noche. Sé que el Señor tiene una palabra para nuestras vidas. Amén, hermanos. Quiero por favor que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Amén. Vamos a el Evangelio de Mateo. Gloria al Señor. Que Dios bendiga también a nuestros hermanos que puedan ver la transmisión. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 21. Amén, capítulo 21. Capítulo 6, perdón, de Mateo, capítulo 6, versos del 21 al 26. Capítulo 5, verso 21 al 26. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tienen ahí? Ok, vamos a darle lectura a este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en esta noche. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El tema de esta noche lo he titulado Cuidado con el enojo. Amén. Cuidado con el enojo. Vamos a orar, hermanos, y que sea el Señor hablándonos en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, una vez más que podemos reunirnos en este lugar para poder, Señor, adorar tu santo nombre, glorificarte, pero también, Señor, reunirnos para ser edificados con tu palabra. Señor, te ruego que en esta noche me ayudes a poder predicar este mensaje de manera clara, que todos podamos entender, Señor. Háblanos, Padre, edifícanos. A muchos también de los que puedan ver este video o esta transmisión, habla sus vidas, Señor amado Dios. Te pido, Señor, que uses mi vida para la gloria de tu nombre y que seas tú exaltado, Señor. Encomiendo todo, Señor, en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. El tema de esta noche lo he titulado Cuidado con el enojo. Amén. Cuidado con el enojo. Amén, hermanos. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, amén, es decir, empezamos por primera vez quizás a poder leer la palabra de Dios por primera vez, muchas personas cuando se topan con el Nuevo Testamento, hay una enseñanza con la cual muchos, o en mi caso, por ejemplo, nos hemos quedado maravillados, y es precisamente cuando nos topamos en los evangelios con el Sermón del Monte. Amén, hermano. ¿Ha escuchado usted el Sermón del Monte? Alabado sea el Señor. Algunos le llaman las bienaventuranzas, pero las bienaventuranzas solo es el principio. Amén. El Sermón del Monte es una enseñanza completa que nuestro Señor Jesucristo, amén,
habló principalmente para enseñarnos asuntos muy importantes. Amén. Principalmente el Señor nos enseña principios para la vida. Amén, hermanos. Principios para la vida. Pero acordémonos también que en el Sermón del Monte Jesús hace una aclaración muy exacta de la ley para la gente que lo estaba escuchando. Amén, hermanos. Y es aquí donde nosotros nos topamos con el capítulo 5 y el versículo del 21 al 26, donde Jesús trata el tema de la ira. Amén, hermanos. Jesús trata el tema de la ira. En el Sermón del Monte Jesús toca varios asuntos importantes, pero aquí Jesús habla de la ira. Amén. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la ira? ¿Qué dirá la Biblia sobre la ira? Amén. La ira, queridos hermanos, como lo presenta la Biblia, la ira no necesariamente es un pecado. Amén. Muchos podemos sentirnos a veces airados, enojados o molestos, pero eso no significa necesariamente que esto sea un pecado. Incluso vamos a encontrar en la palabra de Dios que el apóstol Pablo habló acerca de un tipo de ira, amén, que ciertamente la presentamos muchos, incluso cristianos. Si me acompañan a Efesios 4:26, mire lo que dice el apóstol Pablo, amén. Efesios 4:26. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Efesios 4:26. ¿Qué dice la palabra del Señor? Airaos. Pero mira lo que dice Pablo. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Pablo no ignora la realidad de que en la vida de muchos cristianos pueda presentarse la ira. Amén. Alabado sea el Señor. Pablo dice, airaos, pero, ahí viene el pero de Pablo, pero no pequéis. Amén. Airaos, pero no pequéis. Pablo está hablando de un enojo que puede suceder en la vida de muchos de nosotros. Amén. Pero cuando la ira realmente se vuelve peligrosa, cuando la ira se vuelve destructiva, y es aquí donde entramos al asunto del que habló nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vamos a Mateo 5:22, mire lo que dice el Señor Jesucristo. En Mateo 5:22 el Señor dice algo sumamente importante. Amén. Mateo 5:22, Jesús dice, vamos a leerlos desde el verso 21. Amén. Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús dice en el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra específica para enojo, la cual usa Jesús en este versículo, nos damos cuenta que a qué tipo de enojo se estaba refiriendo Jesús. Muchos de nosotros podemos enojarnos por muchos asuntos. Amén. Pero el enojo del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo es muy específico. Amén. De hecho, la palabra enojo que encontramos en el versículo 22, amén, esa palabra enojo viene del griego orgizo, que significa una acción continua, un estado persistente. La idea que nos está planteando Jesús no se trata de un enojo momentáneo, como podemos tener muchos de nosotros, sino que está hablándonos el Señor de una actitud de resentimiento o animosidad que permanece en el corazón. Hay un enojo que es que puedes enojarte por algún asunto, pero ese enojo se va, se pasa. Amén. Pero algo muy diferente es cuando el enojo permanece en nuestras vidas. Y ahí es cuando el enojo se vuelve destructivo, peligroso. Amén. Y es del cual está tratando Jesús aquí.
El enojo que está tratando Jesús no es un enojo momentáneo, está hablando de un resentimiento, de un enojo que es persistente en la vida. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermanos. Estamos hablando entonces de un enojo que constantemente es alimentado y que puede traer serias consecuencias en la vida de un cristiano. A su nombre sea la gloria de Dios. De hecho, ¿cuántos de nosotros no nos hemos enojado? Muchos nos hemos enojado, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hemos entendido que el enojo se pasa? Amén. Pero muy diferente es cuando el enojo persiste, cuando el enojo es alimentado, cuando el enojo permanece en el corazón. Alabado sea el Señor. Y eso trae consecuencias. Amén, hermanos. Por ejemplo, escuche bien, esto es muy interesante. Hace mucho tiempo atrás, hubo un escritor muy conocido llamado Mark Twain que dijo lo siguiente, hablando sobre el enojo o la ira. Él dijo lo siguiente: la ira, él describió la ira de esta forma: la ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Amén. Es decir, la ira, estaba diciendo este escritor, la ira hace daño más a la propia persona que se enoja que contra quien pueda vertir ese enojo en otro lugar. Amén, hermanos. ¿Cuánto nos hemos dado cuenta que cuando nos enojamos, al único que nos hacemos daño es a nosotros mismos? Amén. Y usted se va a dar cuenta que el enojo trae consecuencias físicas, trae consecuencias en muchos aspectos, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso es importante y es algo que Jesús trata en este pasaje. La ira es como un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Amén. Fíjese lo que dice la Biblia en Proverbios 14:17. Alabado sea el nombre del Señor. Lo peligroso que puede ser la ira. Cuidado, amén. Cuidado con el enojo, amén. Alabado sea el Señor. Proverbios 14:17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mire lo que dice la Biblia. Cuidado si por ahí hay un enojado. Proverbios 14:17. ¿Qué dice la palabra? Mire lo que dice la Biblia, qué específica que es. Proverbios 14:17. ¿Qué dice? El que fácilmente se enoja. ¿Cuántos se enojan fácilmente? Amén. Mira lo que dice la Biblia. El que fácilmente se enoja hará locuras. Mira, el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Y qué más dice? Y el hombre perverso será aborrecido. Fíjese usted que el enojo no solamente hace daño, sino que también a veces hasta hace hacer locuras. El fácil de enojarse puede cometer locuras por causa del propio enojo y que aparte, dice la Biblia, es aborrecido. Nadie quiere al hombre enojón o a la mujer enojona. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermanos. El que fácilmente se enoja hará locuras porque está cegado por su enojo, por su ira. Amén. Y si eso se está alimentando constantemente en la vida de una persona, ¿qué puede traer de bueno eso? De hecho, le voy a nombrar las consecuencias que trae cuando uno almacena la ira, cuando uno es fácilmente de enojar. Fíjese que la ira o el enojo constante, persistente en la vida de una persona, afecta muchas cosas en su vida. Por ejemplo, el enojo persistente en la vida de una persona afecta su cuerpo. ¿Sabía eso? Cuando una persona constantemente vive enojado, eso termina, quieras o no, afectando tu cuerpo. ¿De qué manera afecta tu cuerpo? Bueno, cuando uno se enoja persistentemente, almacena enojo, resentimiento en el corazón, ¿de qué manera afecta tu cuerpo? Aumento de la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Dañas las arterias con el tiempo.
A veces cuando uno se enoja, no se da cuenta de esto, pero hay un daño interno. Amén, hermanos. ¿Qué más? Problemas al corazón. Aquella persona que constantemente se enoja, sube el pulso cardíaco y a veces puede causar hasta taquicardia. Problemas serios. ¿Qué más? Y esto es algo interesante. La persona que persiste en el enojo muchas veces sufre de tensión muscular y dolores. Amén. ¿Ha visto usted personas que no saben por qué les duele tal cosa? ¿Ah? ¿Qué cosa es la tensión muscular y los dolores? Genera contracturas en el cuello, mandíbula y dolores de cabeza. Amén. Cuando hay constantemente un enojo que es alimentado, persistente, usted se va a dar cuenta un patrón que a veces empieza a dolerle, ¿no? Parte del cuello, mandíbula. ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿No será que estás persistiendo en el enojo? A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Qué más? ¿De qué manera el enojo persistente hace daño a tu cuerpo? Hay daño estomacal. El enojarse persistentemente eleva el riesgo de contraer gastritis y problemas digestivos. Problemas digestivos. Hace daño a tu cuerpo. Amén, hermanos. Fíjese de qué manera afecta el enojo en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. ¿Qué más? Afecta la salud mental. No solo afecta tu cuerpo, afecta la salud mental. ¿De qué manera lo hace? Cuando uno se enoja constantemente, hay una pérdida de control. ¿Qué cosa es eso? El enojo constante nubla la razón y bloquea el pensamiento calmado. ¿Usted ha visto que hay gente que cuando se enoja, de repente, como dice la Biblia, hace locuras? En el momento está enojado, está airado y a veces patea las cosas y medias cosas y de repente al final que se le pasa la ira y dice, perdóname, no sabía lo que hacía. ¿Ah? Cuando está enojado, hasta a veces hay otros que golpean la pared, patean las cosas, patean la silla, de repente se pone enojado, se encierra en el baño. ¿Cuántas cosas? Y ahí uno no se da cuenta. Esa actitud, ¿por qué es? Hay una pérdida de control. Te nubla la razón. Amén. Bloqueas el pensamiento calmado. De repente la persona que se enoja persistentemente sufre o padece de estrés crónico. Hay un desgaste en los órganos que afecta el equilibrio natural del cuerpo. Hay un problema interno. ¿Qué más? Alabado sea el Señor, no solamente afecta tu cuerpo, no solo afecta tu salud mental, también afecta la vida social. Cuando uno es un hombre enojado o una mujer enojada y almacena rencor o resentimiento en su corazón, afecta la vida social. Por ejemplo, el enojado usted va a ver siempre que daña sus relaciones. Amén. Es decir, causa peleas con amigos, familiares, amén, alabado sea el Señor, o hasta con su pareja. El enojado siempre termina dañando las relaciones, siempre termina peleándose, siempre termina de alguna forma, alabado sea el Señor, dañando hasta su propio matrimonio, por enojados. Hay a veces también problemas en el trabajo. La persona que es persistente en su enojo, usted se va a dar cuenta, siempre está llevando discusiones con colegas y hasta a veces es causa de despido por enojado. Amén. De repente cuando está enojado se le nubla el juicio, falta el respeto y lo botan del trabajo. ¿Ah? ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Qué otras cosas más causa? Problemas con la ley. El hombre enojado, la mujer enojada, que persiste en esto, a menudo lleva a discusiones, agresiones y a veces hasta sanciones legales. Siempre anda en problemas el hombre enojado. Siempre anda en problemas la mujer enojada. Y a veces hasta algunos lo han normalizado esto en sus vidas y dicen, no, es que así es mi carácter.
No, así no es tu carácter. Dios no te hizo un hombre enojado y no te hizo una mujer enojada. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? A su nombre. Y a su nombre, dele fuerte aplauso al Señor. Ahora, cuando Jesús comienza a tratar la ira y el enojo en la vida de un cristiano, comienza mostrando en primer lugar la profundidad de la ley. Amén. Quiero que me acompañen a Mateo 5:21. Vamos a leer lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:21. ¿Qué dice la palabra? Amén. Mateo 5:21. Jesús dice lo siguiente. Mateo 5:21, ¿qué dice? Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Qué fue dicho a los antiguos? No matarás. ¿Eso dónde está en la Biblia? Está en la ley, amén, la cual se le conoce como la ley moral o los 10 mandamientos, ¿no? Jesús les dice al público que lo estaba escuchando, y el público era judío, ¿no? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí Jesús está hablando a un público que conocía perfectamente la ley. Por la ley, muchos sabían que el sexto mandamiento prohibía, amén, prohibía el matar. Estaba prohibido totalmente. Y las personas del tiempo de Cristo lo sabían muy bien. Pero aquí vamos al asunto. Jesús profundiza en comprender realmente lo que dice la ley. Muchas personas del tiempo de Jesús decían, yo no he matado nunca y mis manos están limpias, yo soy inocente. Amén. Sin embargo, Jesús empieza mostrándonos cómo el no matarás habla mucho más que solamente el cumplimiento externo. El no matarás en la ley habla también acerca de la intención en el corazón. Amén, hermanos. Eso nos muestra cómo Jesucristo ve en realidad la ley, no solo el cumplimiento externo, sino la intención del corazón. Hay algo que nosotros debemos entender, hermanos. Una cosa es el estándar del hombre y otra cosa es el estándar de Dios. Para nosotros, por ejemplo, amén, el enojo es cosa de todos los días. Guardar resentimiento a veces es cosa natural para muchos. Pero en el estándar de Dios no es cualquier cosa. La sola mirada, uno puede decir, pero la mirada no tiene nada de malo. Pero para Dios la codicia es un pecado y se asemeja al adulterio. Porque el adulterio empieza ¿dónde? Con la intención, no en la mirada primero, sino aquí, en el corazón. Y la ira empieza primero aquí también, en el corazón. A su nombre sea la gloria de Dios. Escuche lo que dice el Señor. Por eso vamos a ver cómo Jesús habla sobre la ira. Y quiero que en esta noche tengamos claro eso. Cómo Jesús ve la ira y cómo debemos nosotros verla de ahora en adelante. Amén, hermanos. Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, ¿qué dice el verso 22? Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús empieza tratando la ira en nosotros, advirtiéndonos que tengamos cuidado cuando el enojo crece. A su nombre sea la gloria de Dios. Una cosa es que el enojo se presente en tu vida, pero ahí termina. Otra cosa es muy diferente cuando el enojo se almacena
se guarda, permanece, se persiste y crece. Amén, hermanos. Jesús nos dice y nos da una advertencia sumamente seria y nos dice que debemos tener cuidado con alimentar el enojo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Jesús comienza mencionándonos la palabra cualquiera. Mire lo que dice el verso 22. Pero yo os digo que cualquiera, amén, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera. ¿Se da cuenta que la palabra cualquiera está presente? Cualquiera, cualquiera, cualquiera. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, no importa cuán religioso te creas o aparente ser, si el enojo se presenta en tu vida y es alimentado, tienes que tener mucho cuidado. Amén, hermanos. Cuando el enojo crece en nuestra vida, no solamente se va a quedar en ese sentir de molestia, sino que el enojo, cuando se alimenta y persiste, se va a empezar a manifestar a través de insultos y a través del menosprecio verbal. Usted se da cuenta que una cosa es estar enojado y otra cosa muy diferente cuando el enojo ya, ¿no? El enojo ya se manifiesta. ¿Cómo? A través del insulto. Ya el enojo no simplemente se quedó en el corazón, también se expresó en palabras hacia otra persona o contra otra persona. Amén. Y por eso debemos tener cuidado cuando el enojo crece. Cuando el enojo se presenta en nuestras vidas, debemos tener cuidado de estar alimentándolo. Amén, hermanos. Porque hay personas que cuando están enojadas, lo que menos piensan es cortar con la ira. Porque hay personas que cuando se enojan, como se dice, se prenden y no hay quien los apague, ¿no? De repente se enoja y lo menos que piensa es en acabar con ese enojo. Y hay que tener bastante cuidado. Amén. Porque ya cuando el enojo ya se manifiesta en palabras es porque ya ese enojo ha persistido. Cuando ya recurres al insulto, recurres a alabado sea el nombre del Señor, al menosprecio verbal. Y la Biblia habla muy referente a esto. Mire lo que dice Santiago capítulo 3. Busque por favor en su Biblia. Santiago capítulo 3. Amén. Santiago, libro de Santiago, capítulo 3, versos 8 y 10. Santiago tiene un capítulo entero hablándonos acerca de la lengua y sus peligros, ¿no? Pero Santiago capítulo 3, versos del 8 al 10, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mira cómo lo describe Santiago a la lengua. Y dice el verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, ¿no? Pero luego dice Santiago, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con la misma lengua que alabamos a Dios, con la misma lengua que cantamos a Dios, con esa misma lengua también cuando el enojo se alimenta en una vida de una persona, insulta a la gente. Ahora dice el verso 10, de una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Amén. ¿Qué dice Santiago? Esto no debe ser así. Hay que tener cuidado cuando el enojo crece en nuestra vida. Amén, hermanos. No seamos de aquellos que con nuestra boca alabemos en la iglesia, pero también afuera la usemos no para alabar o glorificar o aconsejar o edificar, sino la usemos para insultar. Hay que tener bastante cuidado, hermanos. Amén. Jesús dice, y esto es algo sumamente importante, que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Jesús habla que cuando una persona se enoja al punto de decirle a su hermano necio, es culpable ante el concilio.
Amén. De hecho, esa palabra necio, la cual habla Jesús, viene de una palabra aramea que se llama raca. En el tiempo de Jesús, esta palabra raca era un insulto hacia otra persona, amén, que si lo compararíamos a un insulto de nuestros tiempos, era un insulto sumamente despectivo. Amén. Decirle a una persona raca era un insulto en el cual, alabado sea el Señor, amén, se podía hasta sancionar llevándolo a una autoridad local, en este caso amén, en este caso el concilio o la corte de la autoridad local de los judíos, conformado por escribas o fariseos. Amén. Entonces, la intención de poder decirle a una persona, como en el tiempo de Jesús, raca, era un insulto despectivo. Jesús no ve como cosa liviana el insulto hacia otras personas. Amén, hermanos. Pero Jesús va más allá y dice lo siguiente. Jesús dice, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano será expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús trata un tema muy importante y esto quiero tratarlo, hermanos, con toda la seriedad posible. Jesús dice que cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Hay mucha gente que ha dicho, pastor, pero ¿qué tiene de malo esa palabra? ¿Esa palabra es merecedora de que alguien vaya al infierno? Bueno, la palabra dice que será expuesta. ¿Por qué? La palabra fatuo viene del griego moros y esa palabra nos habla de un desprecio que condena o que considera a la persona digna de condenación. Aquí en esta palabra, amén, fatuo o moros en el griego, el desprecio en las palabras es más severo porque la persona se pone en el lugar de Dios como juez y su juicio es de condena. Yo a veces no entiendo, cuando veo a veces hasta ministros en las redes sociales predicando usando un lenguaje de condena a las personas. Mire, hermano, nosotros debemos tener cuidado incluso cuando llamamos a los pecadores al arrepentimiento. No podemos, hermanos, ponernos en el lugar de Dios. Por eso Jesús decía que el hecho de tratar con desprecio a la otra persona, como diciéndole que tú eres digno de condenación o digno del infierno, es un asunto serio. Amén, hermanos. Por eso, a veces me pregunto cómo hay personas que pueden hablar de una forma tan despectiva, siendo a veces ministros, siendo a veces pastores, hablando de una forma que deja mucho que desear, poniéndose muchas veces en el lugar de Dios como juez, dando juicios de condenación, olvidando lo que Jesús dice acerca de la ira. Por eso hay que tener cuidado cuando la ira crece. Amén. No dejes que tu boca te haga pecar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Cuidado cuando el enojo crece. Porque una cosa es que cuando tú te enojes, el enojo quede aquí y se fue. Pero en el momento que tú, estando enojado, disparas un insulto hacia tu pareja, ahí hay una herida. Ahí el enojo ya empezó a destruir. El enojo ya empezó a hacer efecto. Y lastimosamente ya tú no puedes regresar lo que has dicho. Ya lo dijiste. Ya como dice, ya soltaste esa palabra. Ya no puedes regresar nuevamente. Ya heriste con tus palabras. Enojado lo hiciste. Pero ahora, ¿qué debes hacer? Vamos al punto número 2. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener cuidado con el enojo. Dile al que está a tu costado, cuidado con el enojo en tu vida. Amén.
Cuidado con el enojo en tu vida. Alabado sea el Señor. Jesús nos dice también algo muy importante. Amén. Más allá de que el Señor nos hable, cuidado con que el enojo crezca en nuestra vida, el Señor también nos habla de un asunto sumamente serio y tiene que ver mucho con nuestra comunión con Dios. Amén. Busque por favor Mateo 5, versos 23 y 24. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mira lo que dice Jesucristo. Esto es sumamente interesante. Por tanto, dice Jesús, por tanto, si traes, ¿qué cosa? Tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mira lo que dice Jesús. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira qué ejemplo más revelador nos da Jesucristo. Hermanos, debemos buscar la reconciliación antes que le ofrendes algo a Dios. Amén. Jesús nos enseña una escena muy conocida, quizá para nosotros digamos, pastor, ¿y cómo es eso de que delante del altar deje mi ofrenda? ¿Cómo es eso de que recién me tenga que reconciliar para que mi ofrenda sea aceptada? Amén. Las personas que estaban escuchando a Jesús en su tiempo le entendían perfectamente a lo que el Señor se estaba refiriendo. Amén. Para un judío del siglo I era común ofrecer sacrificios por los pecados. Amén. Muchas veces las personas traían un animal como sacrificio por sus pecados. Amén, hermanos. Y para ofrecerlos, amén, como una manera de adoración a Dios, tenían que llevar ese animal al templo y tenía que, alabado sea el Señor, ese animal ser recibido en primer lugar por el sacerdote, el cual se encargaba de ofrecer esa víctima, ese animal, como un sacrificio por el pecado. Amén. Jesús nos dice que cuando la persona iba a ofrecer una ofrenda, en este caso al altar, quizás un animal, en el momento que él está ofreciendo ese animal en el altar, hay algo que se hace antes de que el animal sea sacrificado. ¿Y qué cosa es lo que se hace? La confesión de pecados. En el momento que el animal es puesto para ser sacrificado, la persona que está ofreciendo el animal tiene que poner sus manos sobre la cabeza del animal. Y mientras pone sus manos sobre la cabeza del animal, aquel hombre tiene que confesar los pecados que ha cometido. Amén. Y una vez que ha confesado sus pecados, el animal es degollado en su lugar y ofrecido a Dios como una ofrenda por el pecado. Amén. Ahora Jesús está diciendo algo importante aquí. Jesús está diciendo, pongámonos un ejemplo de que la persona está yendo a ofrecer su sacrificio al altar, su ofrenda al altar, y ahí se acuerda mientras está confesando sus pecados que se enojó contra su hermano. ¿Sabe lo que dice Cristo? Una vez que te has acordado de eso, deja allí tu ofrenda. ¿Y qué dice el Señor? Y anda, reconcíliate. Amén. ¿Qué le dice el Señor? Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén, hermanos. Mire, hay algo muy importante aquí. Alabado sea el Señor. Este hecho nos demuestra
que Dios no ve únicamente lo que le damos a Él, sea cántico, sea adoración, sea alabanza, sea tu ofrenda, sea, no sé, alabado sea el Señor, lo que tú le des al Señor, sino que Dios ve el corazón, la intención. Amén. Esa aclaración de Jesús pone por delante la importancia de la comunión con Dios, pero también cómo Dios no acepta toda ofrenda cuando viene hecha con ira. Tú puedes darle la mejor, puedes cantar para Dios, puedes alabar al Señor, puedes hasta predicar para Dios. Todo lindo. Pero si lo estás haciendo con un corazón amargado, con un corazón que está guardando rencor, Dios no recibe ese cántico. Por más bonito que sea, Dios no recibe nada que provenga de un corazón que está albergando resentimiento. Jesús dice, antes de ofrecer esa ofrenda, detente, para. Y primero anda, deja ahí tu ofrenda, deja, nadie te la va a quitar. Anda y reconcíliate con esa persona. Y luego que te has reconciliado, ven y presenta tu ofrenda en el altar. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos cantado a Dios enemistados con alguien? ¿Cuántas veces hay personas que están predicando, hermano, perdona a tu hermano, y tú estás sin perdonar a tus padres? ¿Ah? ¿Tú crees acaso que vas a impresionar a Dios? ¿O que le vas a engañar a Dios? No, mi hermano. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Es interesante que Jesús no dice, primero deja tu ofrenda y luego ve, reconcíliate. No, el Señor dice, primero deja tu ofrenda ahí. No la ofrezcas sin antes haberte reconciliado. Porque tampoco podemos estar bien con Dios si hemos dejado que la ira crezca en nuestra vida. Amén, hermanos. Eso nos demuestra que, alabado sea el Señor, que si estamos airados contra nuestro hermano, nuestra ofrenda a Dios no será aceptable hasta que busquemos la reconciliación. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no solamente, hermanos, busca que tú le des una ofrenda de corazón a Él, sino que Dios ve tu corazón. ¿Cómo le estás dando? Hay personas que hasta ofrendan enojados. Si vas a ofrendar así, hermano, no ofrendes, no lo hagas. Deja tu ofrenda ahí, amén, quédatelo tú si es posible, pero reconcíliate con Dios primero. A su nombre sea la gloria de Dios. Si tú sabes internamente que en tu corazón estás airado con un hermano de la iglesia, amén. Si tú sabes que estás airado con un hermano de la iglesia, quizás estás airado con, no sé, con el diácono, hermano, por favor, no pienses ofrecer algo sin primero reconciliar. Dios no va a aceptar eso. Así tú le des lo que le des, Dios no acepta una ofrenda que está hecho cuando alguien está con resentimiento en el corazón. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay que tener cuidado. Cuando tú dejas que el enojo crezca en tu vida, eso va a dañar tu comunión con Dios. Eso va a dañar tu comunión con el Señor. Dios va a decir, detente, no me ofrezcas nada, no quiero nada, si primero no te reconcilias. Amén. Si primero no buscas la reconciliación. Mira, el Señor no le dice, deja que el otro venga. No dice el Señor, deja que esa persona venga a ti. No, el Señor dice, anda y reconcíliate. Como diciendo, búscalo. Si realmente quieres adorarme, si realmente quieres servirme, si realmente quieres alabarme, busca reconciliarte. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre, dele fuerte aplauso al Señor. Amén, hermanos. Por eso es importante, hermano. Algunos podemos decir, pero pastor, ¿qué tiene de malo? No, hermano. Dios quiere
una ofrenda que esté hecha en primer lugar con un corazón agradecido. Amén. No con un corazón rencoroso. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Y tercero, el Señor dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 25 y 26. Mateo 5, versículos 25 y 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire lo que dice Cristo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hay muchas personas que han usado este texto para tratar de explicar el purgatorio, pero aquí no está tratando por ningún lado el purgatorio. Aquí Jesús está tratando la ira. Y según el contexto, el Señor nos está diciendo esto: no tardes en reconciliarte, porque las consecuencias serán graves. Amén. Hay ocasiones donde nosotros podemos enojarnos, pero no podemos permitir que ese enojo crezca y permanezca mucho tiempo en nosotros, porque dejar eso es un grave, eso va a terminar en consecuencias serias y graves. Amén, hermano. Jesús nos muestra un caso también muy conocido para la gente del siglo I. La reconciliación no solo libraba a la persona de mantener una comunión con Dios, sino que aplazar la reconciliación indicaría consecuencias serias y hasta legales. Jesús dice, si has tenido un problema, si te has enojado, has albergado rencor, alabado sea el Señor, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cuánto lo tienes que hacer? Pronto. Amén, hermanos. ¿Se ha presentado el enojo en tu vida? Busca la reconciliación pronto. No dejes que el tiempo avance, que avancen los días y el problema no se solucione, porque no se va a solucionar. Amén, hermanos. A menudo cuando nos hemos enojado ya y alimentamos eso y no buscamos la reconciliación, pronto esta ira puede traernos consecuencias graves. Jesús está poniendo el ejemplo de una persona que se ha enemistado, amén, con una persona y no ha buscado la reconciliación a tiempo. Jesús dice, no vaya a ser que el adversario te denuncie, ¿no? Y te entregue al juez. Y el juez te entrega al alguacil y termines en la cárcel. Y ahí en la cárcel, pues no vas a salir fácil. Jesús dice que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Mire, si el hombre hubiera buscado la reconciliación a tiempo, se hubiera evitado caer en la cárcel, se hubiera evitado pagar hasta el último cuadrante. El problema del hombre es que dejó la reconciliación para lo último. Y hermanos, cuando nos enojamos, la reconciliación es lo primero que debemos buscar. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Cuando no se busca la reconciliación pronto, la persona cae en consecuencias serias. Y Pablo lo dice, airaos, pero no pequéis. Y ahí no se queda Pablo. Pablo dice también, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo? Que tu enojo no dure todo el día. Usted si se ha enojado durante el día, no se lleve eso a la cama. No se lleve eso al día siguiente. ¿Sabe por qué? Porque hemos visto, el enojo alimentado trae consecuencias físicas, trae consecuencias mentales, trae consecuencias en la vida social. ¿Ah? Usted puede el día de hoy haberse enojado con su esposa, su esposo, sus hijos, pero no se vaya con ese enojo a la cama. ¿Qué nos cuesta reconciliarnos, hermanos? ¿Qué nos cuesta reconocer nuestro enojo? ¿Nos cuesta? No nos cuesta. Pero ¿por qué buscamos todavía permanecer con ese enojo?
Muchas veces por el orgullo. Muchas veces porque no se quiere humillar. No, dice, ¿cómo me voy a humillar? Yo tengo la razón. Hermanos, cuando el enojo es alimentado, el enojo crece, es peligroso para ti y para los tuyos. Amén, hermanos. No tardes en reconciliarte. Yo a veces veo que hay hijos que se han airado con sus propios padres y nunca buscan la reconciliación. ¿Qué esperas el día que tu padre o tu madre parta de este mundo? Ya no va a haber tiempo para pedirle perdón a tus padres. En su tiempo busca la reconciliación. Amén, hermano. Tanto tiempo airado con ese familiar. Tú mismo te estás haciendo daño. Pero a veces uno busca alimentar eso y sin darse cuenta se está haciendo daño cada día más. Y Jesús nos dice, tengamos cuidado, porque el enojo no es cualquier cosa delante de los ojos de Dios. Amén. El enojo afecta tu comunión con Dios. El enojo daña tu propio cuerpo. Cuando el enojo empieza a crecer, hasta tus palabras que antes eran para edificar, ahora van a servir para herir, para destruir. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando vemos, hermanos, lo destructivo que es la ira y cómo es vista por Jesús, comprendemos mejor por qué debemos evitarla y cómo ejercer el carácter de Cristo. Amén. Debemos ejercer el carácter de Cristo. ¿Y cómo es posible ejercer el carácter de Cristo? Solo es posible por medio de la obra del Espíritu Santo. En esta noche yo quisiera hacer una invitación a esa persona que el enojo constantemente lo está destruyendo. Y te invito a traer ese enojo al altar. Amén. Y arrepentirte de corazón. Y pedirle a Dios que te dé un corazón perdonador. Pedirle a Dios que forme tu carácter. Pedirle a Dios que la ira no se vaya contigo a la cama en esta noche. Sino busca la reconciliación. ¿Te has airado con tu pareja? No te vayas con ese enojo a la cama. Busca la reconciliación. Amén. ¿Te has enojado con tus hijos? Busca la reconciliación. ¿Te has enojado con tus padres y ha pasado mucho tiempo? Busca la reconciliación con ellos. A su nombre sea la gloria de Dios. Póngase de pie, por favor.